Saludos místicos viajeros y bienvenidos al apasionante mundo del tarot, una antigua herramienta de adivinación y guía espiritual que ha fascinado a las personas a lo largo de la historia. Las cartas del tarot contienen un enigmático sistema de lecciones y etapas de crecimiento, especialmente el arcano mayor, que representa una narrativa iniciática que guía al adepto en su camino espiritual. En este episodio nos sumergiremos en la misteriosa historia de las cartas del tarot, exploraremos el arcano mayor y desvelaremos las lecciones y etapas que representan, cautivando así la curiosidad y el interés de quienes buscan descubrir los secretos ocultos. Las raíces históricas de las cartas del tarot nos transportan a la Europa medieval, donde surgieron por primera vez como una baraja de juego conocidas como tarocchi. Para el mundo hispano, las briscas. Estas cartas se utilizaban para juegos de mesa y actividades de entretenimiento entre la nobleza y la clase alta. Sin embargo, en algún momento se comenzó a percibir que estas cartas tenían un poder y un significado profundo que el simple entretenimiento. Estas nuevas 22 cartas añadieron un nivel de simbolismo y misticismo a la baraja del tarot, convirtiéndola en una herramienta espiritual y una guía para la introspección y la autoexploración. Además, los diseños de los arcanos mayores están llenos de simbolismo y misterio, influenciados por la mitología, la simbología de culturas antiguas y corrientes esotéricas. Cada imagen de las cartas del tarot encierran un mensaje oculto. Estos diseños nos invitan a sumergirnos en un mundo místico, donde cada detalle nos proporciona una pista para nuestra propia evolución espiritual. Los patrones y las imágenes de las cartas están fuertemente influenciados por la simbología y la mitología de las culturas antiguas, como la egipcia, la romana y la cabalística. Además, las cartas del tarot también fueron influenciadas por las corrientes esotéricas y ocultistas que surgieron en los siglos XVIII y XIX. Filósofos como Eliphas Levi y Antoine Coeur-Evelyn, entre otros, exploraron e interpretaron los símbolos de las cartas del tarot, añadiendo nuevas capas de significado y profundidad. En las primeras etapas del camino iniciático, el adepto debe poseer un entendimiento básico del arcano mayor, para que le sirva de guía durante el transcurso de su camino. Mientras el adepto va ascendiendo a otros niveles de iniciación, secretos más profundos eran revelados para cada una de las cartas del arcano mayor. El arcano mayor también representa los niveles iniciativos, desde el primer grado, que es representado por el mago, hasta el grado 22, representado por la carta del mundo. Únete a mí mientras exploramos las enseñanzas básicas para cada una de las cartas del arcano mayor. Yo soy el Arlequín Mágico y esto es Hecaterio, donde revelamos los secretos ocultos de la realidad. El loco. La carta del loco representa el comienzo del viaje espiritual. Simboliza la libertad, el desapego de las normas sociales y la confianza en el viaje desconocido que nos espera. Esta carta nos enseña a soltar las ataduras y a confiar en nuestra intuición. El mago. El mago representa las manifestaciones de nuestras intenciones, el poder de la voluntad. Nos recuerda que tenemos todas las herramientas que necesitamos para crear nuestra realidad y alcanzar nuestros objetivos. Esta carta nos anima a aprovechar nuestro potencial
y a ser conscientes de nuestras habilidades. La sacerdotisa personifica el poder del conocimiento intuitivo, la sabiduría interna. Nos invita a explorar nuestro mundo interior y a confiar en nuestra intuición. Esta carta nos recuerda de la importancia de la introspección y del equilibrio entre la mente y el espíritu. La emperatriz simboliza generosidad, la fertilidad y el amor maternal. Representa el poder creativo. Nos anima a nutrir ideas y proyectos. Esta carta nos enseña a confiar en nuestra capacidad para crear y manifestar. El emperador personifica el poder, la autoridad y la estabilidad. Representa el orden y la estructura en nuestras vidas. Esta carta nos guía para mantener el equilibrio entre la toma de decisiones firmes y la flexibilidad necesaria para adaptarnos a los cambios. El hierofante simboliza la tradición, la enseñanza y el aprendizaje espiritual formal. Nos recuerda la importancia de buscar guía y conocimiento de fuentes sabias y respetadas. Esta carta nos invita a conectarnos con lo divino, a buscar de la sabiduría ancestral. Los enamorados. Los enamorados representan el amor, la elección y la dualidad. Nos desafía a tomar decisiones y seguir nuestro corazón en nuestras relaciones. Esta carta nos enseña sobre la importancia de la armonía y el equilibrio de nuestras conexiones emocionales. El carro. El carro simboliza el impulso hacia adelante, la victoria, y nos reta a tomar el control de nuestras vidas y a dirigir nuestro propio destino. Esta carta nos recuerda la importancia de la determinación y la fuerza de voluntad para superar obstáculos. La fuerza. La carta de la fuerza nos muestra la importancia del poder interior y la fuerza de carácter. Nos desafía a canalizar nuestras emociones y encontrar una forma de equilibrar y expresar nuestra pasión y fuerza interior. Esta carta nos recuerda que a través de la compasión y la valentía podemos superar cualquier obstáculo. El ermitaño. El ermitaño simboliza la introspección, la sabiduría y la soledad consciente. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna representa los ciclos de la vida, los cambios y las oportunidades. Nos enseña la importancia de adaptarnos a las fluctuaciones del destino y nos recuerda que todo es cíclico. Esta carta nos inspira a encontrar el equilibrio y aprovechar las oportunidades que se presenten. La justicia. La justicia representa el equilibrio y la imparcialidad. Nos enseña a tomar decisiones justas y a asumir responsabilidad por nuestras acciones. Esta carta nos anima a ver las situaciones desde una perspectiva objetiva y a buscar la armonía. El colgado. El colgado nos muestra que a veces para avanzar debemos ver las cosas desde un ángulo completamente diferente. Esta carta representa la necesidad de dejar ir el control y encontrar nuevas perspectivas. Nos desafía a soltar las expectativas y a rendirnos a la experiencia, confiando en que el sacrificio traerá consigo una mayor comprensión. La carta de la muerte simboliza una transformación profunda y el final de una etapa. No se trata necesariamente de la muerte física, sino del fin de viejas estructuras y creencias limitantes. Nos desafía a dejar ir lo que ya no nos sirve y abrazar la renovación y el renacimiento en nuestras vidas. La templanza. La templanza representa el equilibrio y la armonía entre diferentes aspectos de nuestra vida. Nos enseña a sincronizar nuestras energías
y encontrar el flujo adecuado en nuestras experiencias. Esta carta nos inspira a integrar nuestras dualidades y encontrar la paz interior. El diablo representa las trampas y las tentaciones que encontramos en nuestra vida. Nos muestra los aspectos oscuros de nuestra naturaleza y nos desafía a confrontar nuestras propias sombras. Esta carta nos recuerda que a través del autocontrol y la autoconciencia podemos liberarnos de las ataduras y encontrar la libertad interior. La torre representa el colapso de las estructuras y las creencias limitantes. Nos muestra que a veces nuestras bases deben ser sacudidas para que podamos reconstruir sobre cimientos más sólidos y auténticos. Esta carta nos desafía a abrazar los cambios y a confiar en que a pesar de la destrucción hay espacio para la transformación. La estrella simboliza la esperanza, la inspiración y la renovación. Después de la destrucción representada en la torre, la estrella nos ofrece una guía de luz en nuestro camino. Nos recuerda que siempre hay esperanza y nos invita a conectarnos con nuestra fe interior. Esta carta nos inspira a confiar en el universo y en nosotros mismos. La luna representa la intuición, el subconsciente y la oscuridad. Nos invita a explorar las profundidades de nuestra psique y enfrentar nuestros miedos y emociones reprimidas. Esta carta nos desafía a confiar en nuestras intuiciones y a honrar nuestras sombras más oscuras para encontrar iluminación dentro de nosotros mismos. El sol simboliza la vitalidad, la alegría y la plenitud. Representa la energía vital y la felicidad radiante que se encuentra en el corazón de cada ser. Esta carta nos invita a aprovechar nuestra propia luz interior y a irradiarla al mundo. Nos inspira a disfrutar de la vida y a ser el centro de nuestra propia felicidad. El juicio nos llama a la autorreflexión y al despertar espiritual. Representa la evaluación de nuestras acciones, cómo tomamos responsabilidad por nuestras decisiones y a qué nivel llevamos a cabo una transformación interior. Esta carta representa la evaluación del universo, el cual nos juzga y nos desafía a liberarnos de lo viejo y a renacer en una versión más auténtica y plena de nosotros mismos, o a repetir las lecciones las cuales fallamos en aprender. El mundo es la última carta del arcano mayor y simboliza la integración, la culminación del viaje espiritual. Representa la totalidad y la conexión con el universo. Nos recuerda que somos parte de algo más grande y nos invita a celebrar nuestros éxitos y logros. Esta carta nos inspira a sentirnos en armonía con el mundo y a reconocer que estamos en nuestro lugar adecuado. En el viaje del tarot, cada carta del arcano mayor representa una etapa única de desafíos, lecciones y crecimientos. Estas etapas no se limitan a una única oportunidad de aprendizaje, sino que se presentan como ciclos que pueden repetirse varias veces durante nuestras vidas. Esta repetición se basa en el hecho de que el crecimiento personal y espiritual es un proceso continuo y en constante evolución. Cada vez que enfrentamos una situación desafiante o experimentamos un cambio significativo en nuestras vidas, podemos identificar en qué etapa del arcano mayor nos encontramos. A medida que superamos obstáculos
y adquirimos una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, avanzamos en el camino iniciático una vez más. Si deseas seguir conociendo los secretos ocultos de la realidad, no se les olvide suscribirse. Pero cuidado, algunas puertas es mejor que permanezcan cerradas, ya que una vez se abren, nunca se pueden cerrar.